Muy buenas tardes, profesor. Somos José Francisco César Riqueros, mi persona, Sánchez Vega, Pamela Alexandra, Menor Miñope Lady y Angélica Libertad Rojas Jiménez. El presente video tiene la finalidad de exponer nuestro informe presentado, que lleva como título La recesión económica del Perú durante el COVID-19. Este es un fenómeno económico y lo vamos a analizar. Ahora, la pandemia del COVID-19, declarada oficialmente en marzo de 2020, ocasionó un colapso sanitario y económico a nivel mundial, y el Perú no fue ajeno a esta situación, puesto que el gobierno implementó medidas estrictas de confinamiento, como la paralización de diversas actividades económicas para evitar la propagación del virus y proteger la salud de los peruanos. Esta contracción económica generó un fuerte incremento del desempleo, el subempleo y la pobreza. Aunque estas acciones fueron necesarias desde el punto de vista sanitario, desde lo económico generaron una de las recesiones más severas de las últimas décadas. Ahora pasaremos al desarrollo del primer punto que lleva este informe, que es el punto A, y que lleva como título la determinación y desarrollo de la escuela económica relacionada con la recesión económica del Perú durante la pandemia, que como ya mencioné es nuestro fenómeno económico. Bien, la recesión económica que atravesó el Perú a raíz de la pandemia por el COVID-19 constituye un fenómeno económico muy complejo que puede ser analizado desde la perspectiva de la escuela keynesiana. Esta escuela económica, desarrollada por el economista británico John Maynard Keynes a mediados del siglo XX, sostiene que las economías no siempre tienen al pleno empleo por sí mismas, y que en tiempos de crisis es necesaria la intervención activa del Estado para estabilizar la economía. Bien, ¿cómo se dio la aplicación keynesiana en la región peruana? Bien, como ya había dicho, durante la pandemia el Perú enfrentó una de las mayores contracciones económicas de América Latina. En 2020 el Producto Bruto Interno, o sea el PBI, se redujo en un 11.1% debido al confinamiento obligatorio, la paralización de sectores económicos claves, la caída de las exportaciones y el menor consumo interno. Este contexto es coherente con el diagnóstico keynesiano, una fuerte disminución de la demanda agregada. Para hacer frente a esta situación, el Estado peruano adoptó una serie de medidas que se alinean directamente con la propuesta keynesiana. Por ejemplo, se implementaron programas de transferencias monetarias directas a las familias vulnerables, que fue el Bono Familiar Universal. Se incrementó el gasto en la salud pública y se diseñaron líneas de crédito respaldadas por el Estado para apoyar a las empresas, como el programa de Reactiva Perú. Además, el gobierno redujo temporalmente impuestos y promovió políticas de inversión pública en infraestructura, con el objetivo de generar empleo y dinamizar el mercado interno, con el fin de afrontar la crisis económica que se estaba viviendo. Estas propuestas hacen que, como bien ya mencionado, el gobierno intervenga directamente en la economía, que es una de las principales propuestas que establece el keynesianismo. A continuación, doy paso a mis compañeros que seguirán exponiendo los diferentes puntos que faltan de nuestro presente informe. Conceptos económicos sobre la crisis de la pandemia del COVID-19. La recesión económica que vivió el Perú durante la pandemia de COVID-19 representó una de las peores crisis de la historia reciente del país. Este fenómeno no solo afectó el crecimiento económico, sino que puso en evidencia varios conceptos fundamentales de la economía que ayudan a explicar las causas, consecuencias y las respuestas frente a esta crisis. A continuación detallamos los siguientes conceptos. El Producto Bruto Interno. Bueno, durante la pandemia el Perú experimentó una caída histórica de más del 11% en su PBI en 2020. Esta contracción fue resultado del cierre temporal en gran parte de las actividades productivas como medida sanitaria, lo cual afectó directamente a sectores claves como la minería, la construcción, el comercio y el turismo. 2. El desempleo y subempleo. La crisis sanitaria provocó una fuerte disminución de la generación de empleo formal e informal. Como resultado, el desempleo aumentó drásticamente y millones de personas se vieron obligadas a ingresar a un sector informal, oferta y demanda agregada. El temor de la enfermedad, la pérdida de empleos y la incertidumbre generaron una fuerte caída en el gasto.
por su parte, la oferta agregada también se redujo debido al cierre de fábricas, eh, limitaciones logísticas, problemas en la cadena de suministros y la baja productividad. Este desequilibrio afectó severamente el funcionamiento del mercado interno. 4. Política fiscal y monetaria. Ante este colapso económico, el Estado intervino mediante políticas fiscales expansivas. El gobierno destinó recursos para entregar bonos a familias vulnerables, financiamiento a empresas mediante el programa Reactiva Perú, y mayores inversiones en salud y programas sociales. Pobreza y desigualdad. Bueno, esta recesión trajo consigo un aumento significativo en los niveles de pobreza y desigualdad. Según cifras oficiales, la pobreza monetaria en el Perú pasó de un 20.2% en 2019 a más del 30% en 2020, ¿no? Millones de personas perdieron la capacidad adquisitiva y enfrentaron dificultad para cubrir necesidades básicas como la alimentación, salud, educación. 6. El concepto de mercado. Durante la pandemia, el funcionamiento, del mercado en el Perú se vio severamente afectado, ¿no? La oferta disminuyó debido al cierre de negocios, ¿no? Además, ciertos mercados se vieron más perjudicados que otros, por ejemplo, los mercados laborales, inmobiliarios, turísticos y de comercio presencial sufrieron una fuerte contracción, ¿no? Mientras que los mercados digitales como el comercio electrónico lograron crecer en medio de esta crisis. A continuación, vamos a analizar desde una perspectiva macroeconómica el fenómeno económico escogido. Para empezar, en 2020 el PBI peruano se contrajo aproximadamente un 11.1%, la mayor caída en décadas. Este suceso se debió a que se realizaron restricciones en la actividad económica, además de que los negocios cerraron y también que hubo un aumento en el desempleo. La tasa de desempleo alcanzó niveles alarmantes, llegando a un 16% a mediados de 2020. Esto causó que trabajadores informales perdieran sus fuentes de ingreso, generando así pobreza y también desigualdad. No obstante, esta recesión causó que alrededor del 30% de la población cayera por debajo de la línea de pobreza, según estimaciones del Banco Mundial. Asimismo, el gobierno implementó paquetes de estímulo fiscal para mitigar los efectos económicos, incluyendo transferencias directas para familias vulnerables y créditos a empresas afectadas. Por otra parte, el Banco Central de Reserva del Perú redujo las tasas de interés e implementó políticas monetarias expansivas para fomentar el consumo y la inversión. No obstante, hubo un aumento gradual en nuestro PBI, cerca del 13%, lo cual ayudó al proceso del restablecimiento de nuestra economía nacional. Bueno, en esta parte analizaremos el impacto de la pandemia desde la perspectiva microeconómica, es decir, cómo afecta directamente a hogares y empresas. Primero, los hogares. Los ingresos cayeron más de 21% en Lima y 19% a nivel nacional, lo que se elevó la pobreza de 20% en el 2019 a más de 30% en 2020. Las familias priorizaron alimentos y medicina reduciendo gastos en recreación y educación privada. Además, aumentó el ahorro por precaución. En las empresas, lo más golpeadas fueron las microempresas y pequeñas empresas. El 25% se cerró definitivamente. Sectores como comercio y gastronomía fueron los más afectados. Mientras tanto, las empresas grandes adoptaron teletrabajo y ventas digitales, lo que amplió la brecha. Plataformas como Rappi y Mercado Libre crecieron, pero la información laboral subió al 75%. Sobre los patrones de consumo se incrementaron las compras online y el uso de pagos digitales, aunque las zonas rurales quedaron rezagadas por falta de economía. También creció la demanda de interés de Internet y tecnología para educación virtual. Finalmente, en bienestar, la pérdida de ingresos generó estrés financiero y endeudamiento. La pandemia evitó problemas estructurales como alta información entre el análisis macroeconómico y microeconómico. Del macro a lo micro, efecto TANDAP, las políticas macroeconómicas del gobierno como las cuarentenas restrictivas y el cierre de actividades tuvieron un impacto directo y devastador a nivel microeconómico. Esto significó que muchas empresas no podían operar y sus trabajadores no podían generar ingresos.
La contracción de la demanda agregada, la caída del PBI y el consumo e inversión se tradujo en una menor demanda para las empresas individuales, afectando sus ventas, producción y empleo. Para mitigar esto, las políticas de soporte macro, bonos, subsidios y créditos, como Reactiva Perú, se diseñaron para inyectar liquidez y mantener a flota hogares y empresas. Del micro a lo macro, efecto bottom-up. A nivel micro, la quiebra de empresas y la pérdida macroeconómica del PBI, el aumento del desempleo a nivel nacional, la reducción del consumo privado impulsada por la inseguridad laboral y la disminución de ingresos en los hogares impactó negativamente en el consumo general, un componente clave del PBI. Finalmente, la paralización de la actividad económica a nivel empresarial y la menor capacidad de compra en los hogares resultaron en una menor recaudación tributaria para el gobierno, afectando su capacidad para financiar servicios públicos y programas sociales.